Muy buenas tardes a todos o días, sean bienvenidos a este que viene siendo nuestra novena clase sobre el curso de acción del precio que se está impartiendo. En esta sesión vamos a ver tres más de los principales patrones chartistas que indican un cambio de tendencia. Ok, vamos a comenzar con el primer patrón, es uno de los más conocidos, viene siendo el hombro cabeza hombro. Eh, ok, este patrón es conocido principalmente por el, la manera en la que se presenta. Viene siendo como, bueno, si aplicamos lo que vimos en clases anteriores, algunas personas podrían haber interpretado este movimiento como una posible trampa, a excepción de que el precio retrocedió y y corrigió en un punto que no había respetado con anterioridad, y otras personas hubieran podido interpretar este movimiento como una falla. Sin embargo, esto es un escenario completo, o sea, um, en lugar de interpretar cada uno de estos patrones, si llegas a visualizar este tipo de patrón, nuestro punto de entrada, eh, para algunos traders, lo llegan a seleccionar en el rompimiento del nivel donde se ubica este suelo. Sin embargo, como muchos de nosotros sabemos, el precio cuando rompe niveles importantes tiende a hacer un pequeño retroceso y ahí realiza una corrección que nos indica el comienzo de un movimiento importante. Entonces, nosotros que ya reconocimos esta figura en un gráfico, debemos saber cuál es nuestro punto de entrada clave, el punto de entrada donde nosotros creamos que tenga más fiabilidad, si creemos que es más fiable aquí o más fiable entrar en este punto. Recordemos que si el precio tiende a retroceder, entonces tenemos mucha más seguridad en entrar en ese retroceso y en el pullback que se genera en la zona donde el precio había hecho soporte, o en el caso de hombro cabeza hombro invertido, donde el precio había hecho una pequeña resistencia. Entonces nosotros esperamos la formación de esta figura y esperamos un retroceso al nivel, exactamente, una confirmación del nivel. ¿Ok? Si hay veces en las que el precio va a tender a continuar cayendo o subiendo dependiendo del caso, en este caso cayendo, acá subiendo, y no va a realizar ese retroceso, no exactamente ese punto, pero nosotros podríamos identificar algún movimiento que nos indique que el precio va a caer a partir de ese nivel, aún después de que esta figura ya se haya este, formado a su totalidad. Vamos a poner un ejemplo aquí. Supongamos que el precio no retrocediera al nivel, simplemente continuara su caída. Nosotros podríamos buscar alguna zona en donde el precio haya hecho algún soporte, haya superado el nivel, y podríamos realizar la entrada en caso de que el precio no retroceda a este punto, el punto en donde nosotros teníamos validado ese nivel de soporte o de resistencia. ¿Ok? Vamos a continuar con el siguiente patrón, que es muy poco conocido y en mi opinión es de baja fiabilidad, pero si llegas a reconocerlo en un gráfico, lo puedes utilizar para futuras referencias a la hora de realizar una entrada. Vienen siendo las superas o techos o suelos redondeados. ¿Ok? Este,
tipo de patrón, este tipo de patrón, nosotros lo podemos reconocer no solo en gráficas lineales, sino también en gráficas de velas. Nos indican un cambio de tendencia, eh, digámoslo de esta manera suave, se reconoce por una tendencia, ya sea bajista o alcista, una lateralización y enseguida el, el comienzo de una nueva tendencia. ¿Ok? El, Respondiendo a la pregunta de uno de nuestros compañeros, me preguntó si yo llego a operar hombro, cabeza, hombro dinámicos. Los hombro, cabeza, hombro dinámicos vienen siendo am, figuras chartistas. Un segundo. Vienen siendo figuras chartistas que se reconocen más por el que por un nivel de fijo, un nivel claro, sino se reconoce, digámoslo de esta manera, dentro de una línea de tendencia. Voy a dibujarlo aquí en el MetaTrader porque mi herramienta de dibujo de la plataforma no me está funcionando correctamente. Vamos a ponerlo aquí de ejemplo. mm, con una línea un poco más gruesa. Vendrían siendo los hombro, cabeza, hombro dinámicos y otras figuras chartistas que se pueden identificar de manera dinámica, no están en un nivel fijo, sino en una línea de tendencia. ¿Ok? Este tipo de patrón también nos indica una probabilidad de, de reversión. Básicamente, nosotros no tenemos que esperar al, a que el precio, digámoslo de esta manera, valide una línea de tendencia, sino, o el rompimiento de una línea de tendencia, sino que simplemente nos genere esta figura. Nosotros podemos interpretarla de diferentes maneras, podemos esperar el rompimiento de el nivel clave que vendría siendo el, el punto más importante donde el precio haya mostrado mayor relevancia y nosotros en efecto podríamos operar incluso patrones dinámicos que no se hayan generado exactamente en algún nivel específico. Nosotros podemos aprender a reconocerlos en, en, en base a la práctica. No, las figuras chartistas que estamos visualizando no siempre tienen que generarse en niveles exactos. O sea, pueden, como les digo, se puede hacer aquí de manera dinámica o como lo vimos en la diapositiva, el patrón puede ser en un nivel exacto y podemos utilizar como referencia los niveles que habían sido de relevancia anteriormente. Como visualizan aquí en un hombro, cabeza, hombro normal, nuestro punto de entrada viene siendo la línea de cuello en, en base
a lo que el precio nos había indicado anteriormente. Esto viene siendo un hombro, la cabeza, el hombro y esta línea vendría siendo la línea de cuello. En los hombro, cabeza, hombro dinámicos, la línea de cuello viene siendo esta. Pero como yo les comenté en sesiones anteriores, a mí personalmente no me gusta operar los retrocesos hacia, hacia líneas de tendencia después de un rompimiento, sino esperar al último punto donde el precio había tocado la línea de tendencia y la había respetado, esperar el rompimiento de ese nivel y entrar en el retroceso hacia ese punto. Entonces, en hombro, cabeza, hombro dinámico, sí puedes entrar, o sea, sí lo puedes manejar, pero a la manera en la que yo opero y recomiendo operar, es mucho más práctico operar en el retroceso hacia el último punto en el que el precio respetó la línea de tendencia. Ok, vamos a pasar con el patrón, bueno, a visualizar el patrón este, de suelos, techos redondeados para aprender a identificarlo. Ok, como yo les decía, es un patrón de baja fiabilidad, es un patrón que yo no, un hombro, cabeza, hombro invertido. Sí, aquí se generó un hombro, cabeza, hombro invertido, o se está generando, pero yo no le daría tanta relevancia porque en primera es en un gráfico de 4 horas, ¿ok? El gráfico está en una temporalidad bastante elevada y el nivel, o sea, la zona de resistencia, mejor dicho, no nivel, la zona de resistencia es una zona bastante amplia. Mm, voy a poner aquí, este nivel viene siendo nuestro nivel de relevancia y nosotros, al estar visualizando gráficos de 4 horas para poder confirmar la, la entrada en un nivel como este, en una zona como esta, nosotros tendríamos que esperar a que el precio rompa esta zona, retroceda y ya que haya corregido en el contacto, o sea, ya que el precio haya hecho la corrección correspondiente en un gráfico de temporalidad menor, podríamos buscar algún patrón adicional que nos indique la continuación de esta microtendencia. Después de este retroceso, la continuación de esta tendencia sería nuestro punto de entrada, nuestra entrada no sería el retroceso hacia este nivel, sino la continuación, o sea, es un patrón en una temporalidad menor que nos indique que el precio va a continuar en esta subida. Porque, como les comento, estamos visualizando un gráfico de 4 horas y las zonas de resistencia y de soporte son mucho más amplias y podríamos entrar en alguna confusión. El precio podría continuar a la baja por una cantidad determinada de periodos y recordemos que en opciones binarias, a diferencia de en Forex, la temporalidad, la expiración de una operación viene siendo de suma importancia. Ok, mm, como les comenté, ahora vamos a buscar algún suelo o algún techo redondeado para especificar más o menos nosotros cómo lo podemos identificar y cómo podríamos realizar una entrada en, en base a este mismo patrón. Es un patrón que, como les comento, tiene baja fiabilidad y nosotros debemos tener en nuestra cabeza una idea de cómo operarlo o cómo aprovechar su presencia en un gráfico. Ok, aquí tenemos
un ejemplo que de hecho lo podríamos llegar a interpretar como algún otro patrón, pero si nosotros, digámoslo de esta manera, suavizamos el movimiento, o sea, lo imaginamos de cierta forma, podemos reconocer este movimiento del precio como un suelo redondeado. El precio en esta ocasión nos había mostrado una microtendencia bajista y en base a eso nosotros podríamos buscar algún nivel de relevancia, o sea, nosotros no vamos a visualizar únicamente el patrón, sino buscar los puntos donde el precio haya mostrado mayor relevancia y en base a eso buscar algún rompimiento de ese nivel y un retroceso al mismo. Vamos a seleccionar como ejemplo este nivel porque el precio había fungido de resistencia en dos ocasiones. El precio aquí de esta manera en esta zona no lo respetó con totalidad, pero aquí volvió a respetar el nivel como zona de resistencia, ¿ok? Nosotros podríamos aprovechar este tipo de movimientos para esperar un retroceso al nivel, un retroceso al nivel y una entrada en la corrección que se genere en el mismo. ¿Ok? Como les comenté, es un patrón de baja probabilidad, de baja fiabilidad, porque no nos identifica como tal estas zonas de relevancia y nosotros las tenemos que buscar adicionalmente e incluso podemos encontrarnos dentro de ese mismo patrón, un patrón que nos esté dando aún más relevancia, como en este caso podríamos reconocer este patrón de doble suelo en gráficos de 4 horas. Recordemos que esperamos nosotros la corrección y ya que estamos dentro de la tendencia, ya que estamos dentro de la tendencia, aprovechar algún retroceso al nivel o algún patrón en una temporalidad menor y en base a eso ya realizaríamos nuestra entrada en gráficos de 4 horas. Hay que ser más conservadores, esperar a que el precio ya nos haya dicho en qué dirección va a comenzar a ir y nosotros entrar simplemente en algún retroceso para que el precio realice la corrección correspondiente y nosotros aprovechar esa entrada, esa operación. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente figura chartista y la última de hoy. Esta figura nosotros ya lo habíamos visualizado de cierta forma con anterioridad. Vienen siendo las banderas. Las banderas son principalmente lateralizaciones em, dentro de una tendencia y después de esa lateralización, el precio tiende a romperla, retroceder hacia hacia la zona de relevancia, o sea, puede ser alguna línea de tendencia o algún nivel directo que nosotros ya hayamos reconocido, puede ser, no tiene que ser una línea dinámica, puede ser una línea fija en algún nivel establecido. Nosotros podemos esperar el retroceso hacia estas banderas y podemos entrar ya sea aquí o en el punto en el que el precio realiza
la última corrección en el toque de la línea de tendencia, que podría ser este último mínimo. Ok, vamos a visualizarlo ahora en el MetaTrader para que quede un poco más claro, ya que, ok, no, quizás para algunos no ha quedado totalmente claro cómo reconocer estas banderas dentro de una tendencia y cómo aprovecharlas. Este es un patrón que, a pesar de mostrarnos una continuación de tendencia, es un patrón de reversión, porque nosotros no vamos a entrar en el punto en el que el precio rompe un nivel, sino en el punto en el que el precio retrocede a uno de estos. ¿Ok? Em, en este caso teníamos una tendencia anterior bajista, perdón, alcista, y vemos aquí el inicio de una tendencia bajista. El precio lateraliza y aquí tenemos lo que se presenta como bandera. ¿Ok? Nosotros podríamos haber aprovechado esta bandera para realizar nuestra entrada en alguna posición, ya sea bajista o alcista. Ok, en este caso, que esta bandera está dentro de una tendencia a la baja, esperaríamos el rompimiento de este rango y un retroceso hacia el mismo. Ahorita estamos visualizando un gráfico de 4 horas, por lo que quizás no se aprecie en su totalidad este posible retroceso que nosotros podríamos haber aprovechado después del rompimiento de este nivel. Vamos a avanzar un poco para alcanzar a ver nosotros cómo es que el precio tiende a hacer ese pequeño retroceso después del rompimiento, y aunque a veces el precio no llegue a tocar nuevamente el nivel que nosotros teníamos marcado, si el precio llega a dar la vuelta antes, nosotros podemos buscar algún motivo de entrada adicional, buscando alguna otra zona donde el precio haya mostrado relevancia y entrar en base a ese punto. Como tenemos en este ejemplo, el, el precio no retrocedió hasta el objetivo, que viene siendo este, este nivel, el 1.10649, vamos a decirlo, 10.649, sino que nada más llegó hasta este nivel que no estaba marcado como nivel de relevancia, pero al ser gráficos de 4 horas los que estábamos visualizando, no es un nivel sino una zona de relevancia. Entonces nosotros podríamos esperar al rompimiento de este nivel, que el precio había tocado y retrocedido de manera alcista en dos ocasiones diferentes. Si alcanzamos a visualizar aquí, el precio retrocedió una vez, lo volvió a hacer, rompió el nivel y podríamos entrar en el retroceso hacia esta zona, ya que el precio, después de este rompimiento, nos indica la continuación de una tendencia bajista. Ok, este tipo de patrones, las banderas, las podemos visualizar principalmente en gráficos de temporalidades altas y confirmar nosotros en temporalidades bajas lo, lo que vendría siendo el punto exacto de nuestra entrada.
Ok, vamos a poner un ejemplo más en este gráfico de 30 minutos, alcanzamos a ver una tendencia clara alcista y una lateralización. ¿Ok? Una bandera, un rango que nos indica que el precio está en una indecisión, y en cuanto el precio rompe este nivel, nosotros podemos operar, digámoslo de esta manera, un... ¿Por qué no pinta? Un retroceso hacia el nivel y entrar en el punto exacto donde el precio había roto este rango. Como tenemos aquí marcado este nivel, podemos visualizar cómo el precio retrocede y respeta con totalidad este, este nivel después de la lateralización. O sea, si estamos viendo gráficos de 30 minutos y el precio, después de haber retrocedido hacia este punto, haber hecho este pequeño retroceso, el precio tiende a volver a subir, a corregir, y nosotros podríamos aprovechar esta entrada en base a lo que hemos visto a clases anteriores. Vamos a suponer que hubiéramos realizado la entrada justo en este punto. Debemos recordar las sesiones donde vimos lo que viene siendo el, los objetivos del precio, y pensar, ok, estamos visualizando un gráfico de 30 minutos. Ok, em, vemos que el precio tiene altas probabilidades de corregir justo en este nivel, y debemos pensar en cuánto tiempo puede llegar el precio a tocar esta zona y corregir en nuestra contra. Recordemos que en gráficos de 30 minutos pues tenemos mayor espacio entre este punto a este punto. O sea, a pesar de que la cantidad de ticks sea la misma que en un gráfico de 5 minutos, eh, es un poco más reconocible esta distancia en un gráfico de una temporalidad baja, porque el precio nos muestra la cantidad de ticks más detallada, por así decirlo. Mm, Ok, ahora vamos a retroceder en el gráfico para encontrar los niveles que teníamos marcados. Aquí estamos, ¿ok? Y como alcanzamos a ver aquí, en el precio tiende a respetar estas zonas donde el precio había lateralizado. Podemos observar aquí de cierta forma dos lateralizaciones que además se presentan en zonas que vienen siendo de relevancia. Como vemos aquí, como vemos aquí, el, el precio lateralizó y estuvo fungiendo de soporte y de resistencia en diferentes ocasiones. No requerimos de cierta forma que el precio nos indique de otra manera esa corrección. Obviamente, en gráficos de temporalidades altas sí se requiere esa confirmación, porque no estamos hablando de niveles, sino de zonas. O sea, no una línea recta, sino zonas donde el precio tiende a corregir. Y nosotros debemos estar siempre
buscando la mayor probabilidad de acertar. Vamos a poner aquí un nuevo ejemplo. El precio había estado en este canal lateral, en este rango o en esta bandera, como algunas personas suelen llamarle, y enseguida de haber eh, confirmado el rompimiento, podemos visualizar ese típico retroceso al nivel después del rompimiento de un nivel importante. El precio rompe y retrocede para continuar con la tendencia en la que anteriormente se mantenía. Esto es algo que podemos visualizar en repetidas ocasiones en, dentro del historial de cotizaciones. Es un patrón que nos indica un, un movimiento, una continuación de la tendencia. Y como les comento, yo lo puse dentro de los patrones de cambio de tendencia porque aunque no sea como tal un cambio de tendencia, entra entre los patrones que nos indican una reversión. No entramos en el rompimiento de un nivel, sino después del rompimiento un retroceso hacia la zona y una continuación de la tendencia. ¿Ok? Em, Creo que esos vendrían siendo los tres patrones que visualizaremos o que visualizamos el día de hoy, y en próximas sesiones vamos a comenzar a ver unos temas un poco más interesantes, ya que quiero comenzar a enseñarles el uso correcto de los indicadores técnicos, porque por lo que he visto algunas personas tienen algunas dudas de cómo manejar osciladores, este indicadores de tendencia e indicadores que nos pueden ayudar a complementar nuestra operativa, jamás para decidir una entrada, sino complementar nuestra operativa. Ok, eso sería todo por por la sesión de hoy. Si alguien tiene alguna duda, puede presentarla en este momento o presentarla posteriormente en nuestro grupo de WhatsApp. Ok, perfecto. Nos vemos en la próxima sesión. Mañana espero, los espero a las 10 de la mañana y espero que tengan un excelente resto de tarde. Nos vemos en la próxima.